Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Tenemos guía nueva. Ya les voy a pasar la guía número 9. Denme un segundito, me había olvidado completamente para seguir con la guía nueva. Porque Hola, nosotros... ¿me escuchás? Sí, Mati, escucha. ahí se te escucha. Ah, perfecto, gracias. Sergio, perdóname, si querés compartirla en el chat y yo se la subo a los chicos a la carpeta del Drive compartido. Okay. Sí, ahí ya lo estoy buscando el archivo, ahí ya lo paso por el chat. Genial, hola Patricia. Bien, esta guía, ¿no es cierto?, continúa, digamos, los temas que quedaban pendientes, como el foco, de los elementos. Hoy vamos a ver una clase medio live porque es una clase de feriado y no nos vamos a volver locos con los temas. Pero la idea es justamente no atrasarnos tanto, ¿no? Porque tenemos que llegar antes de finales de mes con la mayoría de los temas vistos y ir empezando el proyecto. La idea es que terminemos este mes con todos los temas, todas las partes principales de JavaScript y ya comenzar julio con el primer proyecto. Cuando retomemos después las vacaciones, ya entraríamos con el backend y el proyecto se terminaría ya después cuando tengamos la parte trasera del programa, ¿no? Es decir, toda la parte de base de datos y todo eso. Bien, bueno, ahí se pasó la guía, ya la tienen a mano, así que es ideal para disfrutarla. Dice el ejercicio número 65. Implementar un formulario que solicite la carga del nombre y la edad de una persona. Cuando el control tome foco, borrar el contenido actual. Muchas veces ustedes habrán ingresado, por ejemplo, en una página web y cuando estén cargando los datos, automáticamente se borra el texto que está dentro del formulario y captura el elemento que uno está ingresando, ¿no? El texto, el string que uno va con. A ver, Matías, dame un segundito, estoy leyendo tu chat. Dice... Sí, vamos a hacer un proyecto genérico para todos los temas. Vamos a hacer un proyecto para esta primera parte que va a abarcar solamente hasta JavaScript. Y después de las vacaciones, cuando veamos toda la parte de base de datos, allí lo vamos a complementar. La idea es hacer un sistema completo. Cuando trabajamos solamente la parte visual, que es lo que es HTML, CSS y JavaScript, estamos trabajando solamente la parte front-end. Y cuando ya involucramos lo que es base de datos, APIs, toda esa historia, ahí ya trabajamos el backend, entonces ya tenemos el combo completo, es decir, el full stack, como se dice. Esa es la idea, ¿no? Bien, vamos a trabajar, lo que les quería decir es que vamos a trabajar dos proyectos. Uno que vamos a hacerlo de maneras acompañadas, lo vamos a ir haciendo juntos, y otro proyecto que es el que van a proponer ustedes que quieran hacer como cosa particular de ustedes. Entonces van a tener, cuando termine el curso, de esa manera van a tener dos proyectos funcionales. Eso es útil porque siempre a la hora de las entrevistas laborales lo que se pregunta es ¿qué proyecto tenés? Porque no preguntan si sabes JavaScript, CSS o HTML, más allá de que se puedan tomar exámenes sobre ese tema, ¿no? Lo que te preguntan siempre en una entrevista laboral es ¿qué proyectos tenés desarrollado? Es lo que de una se pide. ¿Qué proyectos chicos, grandes, participativos? Es decir, eso es lo que primero se toma en una entrevista laboral. Entonces, de esa manera, por lo menos ya con el curso nuestro ya van a tener dos proyectos como para mostrar. Bien. Vamos a la guía nuestra, porque antes de los proyectos tenemos que aprender todo lo principal. Entonces tenemos un formulario y le hacemos clic en el formulario y por arte de magia se borra lo que está escrito. Es una forma de plantear un formulario sin que tenga etiquetas, ¿no? Es lo útil que tiene este sistema, ¿no? De que no tenga etiquetas y que tenga este sistema automático. Como que lo estamos haciendo cada vez más cheto, más automatizado a los formularios y no el típico formulario que tiene el nombre, la cajita de texto, lo completamos acá. Bueno, ahí es cuando ya empezamos a participar un poquito con JavaScript. ¿Cómo hacemos esto de implementar un formulario?
y que cuando pasemos el mouse o hagamos clic, automáticamente digamos se borre y se carguen los datos, ¿no? Entonces vamos a crear un formulario, etiquetas de formulario, borro aquí el action porque de momento no tengo base de datos, y dentro del formulario, por ejemplo, vamos a incluir el nombre, ¿no? Entonces con un input type text vamos a ingresar el nombre, ¿no? Input type text. Input type text. Bien. En el identificador le vamos a poner como identificador nombre, porque desde JavaScript vamos a tener que llamar este identificador, ¿no? Y en name no lo vamos a usar, porque de momento lo que tenemos es que nombre aquí sería como una variable, ¿no? No vamos a usar esto de momento. Entonces tenemos aquí el tipo, que es de texto, es decir, va a ser una cajita de texto. Va a tener un identificador esta cajita de texto, con la cual yo puedo recurrir a ese campo de texto a través de JavaScript. Y podemos darle un valor por defecto, un value. ¿Para qué le damos este value? Justamente aquí en este value es donde vamos a decirle nombre o ingrese su nombre, para que quede ingrese su nombre. Entonces de esta manera no hace falta que yo le dé una etiqueta a esta cajita de texto, previamente una etiqueta, un label, porque ya automáticamente la cajita de texto aparece con el valor por defecto que dice ingrese su nombre. Lo que tenemos que hacer, vamos a poner un salto de línea acá para que no quede pegado. Lo que tenemos que hacer es que una vez que esto se vea así y el cliente o el usuario haga clic aquí adentro de esta cajita de texto, se borre esa etiqueta automáticamente. Entonces esto quedaría mucho más elegante que poner un label, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar otra cajita de texto, o sea, un input type text, ¿no es cierto? Un input type text. También no vamos a usar variable, así que borramos name. El ID sería edad, ¿no es cierto? Porque nos pide el problema que carguemos el nombre y la edad de una persona, ¿no? Y por defecto, un value, le ponemos, ¿no es cierto?, ingrese su edad. Bien. Hacemos un salto de línea para que no quede todo pegado. Y podríamos ponerle un botón. De momento el botón va a estar de adorno porque simplemente activa el formulario, pero no le vamos a dar ninguna funcionalidad. Input type button. Y ahí tenemos el botón, que le damos confirmar. Bien. Allí tendríamos, ¿no es cierto?, nuestro formulario básico, chiquitito. Vamos a ver cómo se ve todo esto en el navegador. Fíjense que se vería así de esta manera. Ingrese su nombre, ingrese su edad y confirmar. No tenemos ninguna etiqueta, simplemente la etiqueta es como que es interna al formulario. Pero yo lo que busco a través de JavaScript es que si yo le hago clic acá adentro, esto se borra automáticamente. Y esto también se borre automáticamente. No lo tenga que borrar el usuario. ¿Tá? Esa es la idea de este ejercicio. Cómo hacer a través de JavaScript que se borre automáticamente una cajita de texto. Y de un formulario, ¿no? Bueno, hasta ahí ya tenemos el formulario hecho. Ahora vamos a codificar la parte de JavaScript, la parte funcional de JavaScript, que va a borrar automáticamente esas cajitas de texto, ¿no?, que teníamos allí. Bueno, lo que vamos a hacer es, de momento, nuevamente vamos a seguir trabajando acá en la misma página. No lo vamos a hacer afuera. Si quieren, lo pueden hacer afuera. Pero como el archivito es chiquito, lo hacemos acá adentro, nada más script. Entonces, dentro de este script vamos a una primer función, vamos a codificar una primer función que se va a llamar vaciar. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Va a vaciar esas cajitas de texto. Entonces, function vaciar. Y vamos a decirle, vamos a hacer como parámetro que pase, ¿no es cierto?, un control. Bien.
Entonces allí estoy creando una función que lo que va a hacer es va a vaciar la cajita de texto. Y la variable control lo que va a tomar por defecto es el valor vacío. Es decir, control.value es igual a comillas, comillas. ¿Por qué comillas, comillas? Porque esto es como que no hay ningún texto allí. Bueno, ya tengo la función que me vacía las cajitas de texto. Ahora vamos a crear una función que se va a dirigir a esas cajitas de texto. Entonces, función, vamos a llamarle verificar entrada. Y allí también le pasamos una variable que se llama control. Podemos darle cualquier nombre a esta variable, pero nosotros le damos control de nombre, ¿no? Y lo que va a hacer esta variable, esta función, es emitir una alerta que va a decir, un cartelito, ¿no? Que va a decir, ingreso, dos puntos, más, concatenamos, lo que capturó esa variable control. Vale, listo. Con esto ya tenemos hecho, ¿no es cierto?, nuestro sistemita, nuestra función chiquitita, que lo que va a hacer es, me va a borrar lo que está escrito dentro por defecto, que es ingrese su nombre e ingrese su edad. Así como está, esto no va a funcionar porque no tengo ningún enlace en sí con este formulario, con este script. Entonces lo que yo voy a escribir acá es onFocus. Fíjense, esta función que se llama onFocus, quiere decir en el foco de atención, onFocus igual, y allí le voy a decir el nombre de la función que quiero hacer referencia a JavaScript. En este caso sería vaciar lo que haya allí adentro. Para JavaScript la forma de decir eso es this. Entonces le ponemos aquí adentro que en el focus, o sea que cuando haga clic allí adentro, cuando le esté dando atención a ese campo de texto, se ejecute esta función de JavaScript que está aquí abajo. ¿Tá? No es que depende del botón, sino depende del clic que se haga dentro de esa caja de texto. Lo mismo vamos a hacer con la cajita de texto de abajo, que va a decir onFocus igual, con mi 2F, onFocus igual, vaciar esto sería lo que haya allí adentro, en realidad. Entonces, de esa manera, con este nuevo comando que aprendimos, que se llama onFocus, le damos una redirección a JavaScript para que la función de JavaScript haga algo. En este caso particular, ¿no es cierto?, borre, por ejemplo, lo que haya en esa cajita de texto. A ver, lo vamos a probar para ver cómo se ve todo esto. Fíjense, acá lo estoy corriendo al programita, lo refresco para que se vea nuevamente. Y fíjense, ingrese su nombre y le hago clic adentro y ¡pac!, se borró. Ingrese su edad, ¡pac!, se borra. Fíjense, entonces pongo acá nombre y pongo acá, ¿no es cierto?, 20 por decir. Automáticamente no tengo enlazado el botón, pero por eso no funciona. Pero en realidad lo que estoy haciendo acá es, y lo que les quería mostrar es que de esta manera es como yo puedo programar que se borren automáticamente los campos de texto en donde un usuario está escribiendo, ¿no?, en un formulario sin necesidad de que escriba etiquetas. Esa es la forma con la que se hace a través de un control de JavaScript. Es decir, cada vez que ustedes estén llenando un formulario en internet y automáticamente hagan clic y se borre lo que había ahí adentro escrito, es porque se está haciendo uso de alguna función de JavaScript para hacer esa tarea, ¿cierto? Bueno, hasta acá solamente tengo estos dos campitos de texto, pero supónganse que aparte de nombre, edad, podríamos ponerle DNI también. Podríamos escribir acá, agregamos un campo más, type text, edad, y acá como identificador le ponemos DNI. Ingrese DNI, por ejemplo,
ingrese DNI, el foco, y le estoy diciendo nuevamente que en el foco, cuando se haga clic allí, que se active esta función que se llama vaciar, ¿no? Y automáticamente, también como decía, ahí está DNI, fíjense, nombre, ahí puedo rellenar, edad, puedo rellenar, y DNI automáticamente puedo rellenar también, se borra solo, ¿no? Es decir, con esta instrucción onFocus lo que puedo hacer es hacer clic en ese campo y que se active una función determinada de JavaScript. En este caso particular es vaciar. Si yo, en vez de usar la función vaciar en onFocus, le hubiese dicho, por ejemplo, que se haga mención a esta función verificar entrada, por ejemplo, cuando yo meta el DNI, en vez de hacer mención a la función vaciar, le digo, por ejemplo, que haga mención a la función verificar entrada. Y fíjense que cuando haga clic allí, estará haciendo otra cosa el formulario. Por ejemplo, acá relleno con el nombre, acá se borra, acá, fíjense, me sale este cartel. Porque allí yo le determiné que cuando haga clic en este campo, al hacer clic allí, la función onFocus lo que va a hacer es va a activar la otra función de JavaScript que es verificar entrada. Entonces hago clic aquí y me aparece este cartel, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que lo que sirve, para lo que sirve onFocus es para hacer mención que una vez que uno haga clic allí, haga mención a una función en sí exterior de JavaScript. Esa es la historia de esto. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? El ejercicio 66. ¿No? Vamos a ver qué nos dice. También dice este ejercicio: solicitar que se ingrese el nombre y la clave de usuario, mostrar una ventana de alerta si la clave que se ingresa son menos de 7 caracteres o más de 20. ¿Tá? Entonces me piden que solicite que se ingrese el nombre, o sea, en un formulario yo tengo que ingresar el nombre y la clave de usuario. Después me piden que mostrar en una ventana de alerta, o sea, con el cartelito de alert ese que conocemos, me avise si la clave ingresada tiene menos de 7 caracteres o tiene más de 20. Es también una de las funciones de JavaScript muy utilizadas, ¿no es cierto?, a la hora de llenar formularios, ¿no? Que chequeemos que el usuario no haya escrito una contraseña muy pobre de 2 o 3 caracteres, ¿no? Que al mínimamente tenga 6 caracteres, por ejemplo, en este caso 7, dice el ejercicio, o que tampoco se vaya de mambo y ponga tantos, ¿no? Que más de 20 no, tampoco. Entonces, podemos, ¿no es cierto?, a través de estos comandos, ir haciendo un control más exhaustivo de un formulario. Esa es la idea de todo este ejercicio, ¿no? Bueno, cierro de acá. Veamos entonces cómo lo vamos a hacer. Lo que primero vamos a hacer es, primero que nada, vamos a crear el formulario, porque sin el formulario no podemos hacer nada. Form. Aquí borramos el action, todavía no estamos utilizando base de datos, así que simplemente dejamos el formulario pelado, ¿no? Bien, ¿qué nos va a decir este formulario? Vamos a trabajar con una etiquetita chiquita, un label, que va a decir, este label va a decir, ingrese nombre de usuario, ingrese nombre de usuario, ¿no es cierto? Eso va a decir acá adentro, hacemos un abajo, digamos, o al costado de lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a tener un campo de texto, un input, ¿no es cierto? Text. Y que vamos a tener en ese campo de texto, vamos a tener como identificador name, podemos borrar de momento,
como identificador vamos a poner usuario. Ese va a ser el identificador. Y luego de esto tenemos un salto de línea. Porque esto en realidad va a estar así, ¿no? Esto el usuario, para que se interprete un poco mejor, va a estar así. Va a estar la etiqueta y al lado va a estar la cajita de texto esta que va a pedir, ¿no es cierto?, que se ingrese el usuario. Bien, también tenemos, ¿no es cierto?, el password, ¿no? Copiamos esto, ¿no es cierto? No, vamos a hacerlo bien como es debido. Entonces sería con una etiqueta label, ponemos, ¿no es cierto?, que vamos a poner en esta etiqueta. En esta etiqueta vamos a poner ingrese, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Clave. Ingrese su clave, ¿no es cierto? Le vamos a pedir que el usuario ingrese su clave. Y acá al costado vamos a un input. Vamos a agregar, más que tipo texto, sería tipo password, ¿no? Para que no se vea lo que escribe. Tipo password, entonces no se va a ver lo que escribe. Vamos a ponerle como identificador clave. Y el name lo borramos porque no utilizamos variables de momento. Entonces allí estaríamos viendo qué es lo que estamos escribiendo. A ver, lo vemos a esto. Ponemos un botón para que quede más con pinta de formulario, ¿no? Input type button. Y mostramos acá, confirmar. Bueno, lo vemos cómo está quedando. Y estamos armando el HTML simplemente acá, ¿no? Fíjense que me quedaría de esta manera. Ingrese el nombre del usuario. Y ingrese su clave. Y fíjense que me aparece como es tipo password. El campo de texto me va a mostrar todos los asteriscos. Después sería confirmar. Bueno, de momento no está funcionando el botón, pero ya lo está mostrando. Entonces, así me quedaría de momento el formulario que estoy diseñando. Bien, una vez que ya tengo el formulario armadito, ahora vamos con la parte, ¿no es cierto?, funcional de ese formulario. Vamos a trabajarle el JavaScript a ese formulario para que se entienda, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a escribir una función. Tenemos que escribir una función que controle, ¿no? Que controle, ¿no es cierto?, cuántos caracteres se ingresan. Primero que nada eso, ¿no es cierto? Entonces, ponemos acá un script. Y dentro de este script vamos a ir haciendo toda nuestra codificación. También acá lo estamos haciendo solamente en este mismo HTML porque es un script relativamente corto. Si no, más adelante ya lo podemos trabajar en un script exterior como vimos en la clase pasada, ¿no? Entonces vamos a escribir acá una función que se va a llamar verificar. ¿Qué cosa? Le vamos a pasar como dato de verificación el control de la variable en cuestión. Bueno, entonces aquí lo que hacemos en esta función que se llama verificar, primero que nada, ¿qué es lo que teníamos que verificar? Que tenemos que verificar, ¿no es cierto?, de que se haya ingresado, no se haya ingresado menos de 7, o sea, que al menos 7 o menos de 20, entre 7 y 20 caracteres. Menos de eso ni más de eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que verificar acá en nuestra funcióncita. Y decimos que si el valor del control, que sería control.value, si el valor del control, el largo de ese texto, value, length, length es menor a 7, si el control, ¿no es cierto?, es menor a 7, lo que vamos a decir es, de momento hacemos eso, vamos a decirle que emite una alerta. Alert, la cantidad de caracteres no es válida. No es válida. Bien.
Entonces, si yo meto menos de 7, me tendría que salir este cartelito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo activo esto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí es donde tenemos acá, ingrese su clave, que sería acá en esta parte. Tendríamos que poner en el input, ¿no es cierto? El input que está aquí, de tipo password. Tenemos que poner acá. No voy a poner on focus, porque ¿qué pasa? Voy a poner on focus. Si yo pongo on focus, lo que va a suceder es que cuando yo le haga clic allí adentro, se active la función de JavaScript. Entonces, en vez de utilizar la función onFocus, vamos a utilizar esta otra que se llama onBlur. Y esta que se llama onBlur lo que hace es, una vez que se cargó el dato, recién se active, ¿no es cierto?, el JavaScript. Porque si no, en onFocus se activa previamente hasta que yo cargue algo. Y esta se activa luego de que se ha cargado la información. Esa es la diferencia que tiene esta onBlur con la onFocus. Bien, y aquí llamamos a la función que queremos que verifique, ¿no? Verificar. Verificar, ¿qué cosa? Lo que haya allí adentro. This. Bueno, quieren meter un punto y coma, no hace falta. Allí lo que hacemos es automáticamente que una vez que cargo el password, automáticamente se active esta función de JavaScript y se chequee que evidentemente el usuario cargó allí, ¿no es cierto?, más de 7 caracteres, 7 o más caracteres, ¿no? A ver, lo probamos. Cierro nuevamente porque tenía abierto el anterior. Ahora lo corro nuevamente. Ahora sí. Vemos aquí que dice ingrese número de usuario, le pongo el usuario, ingrese clave y ahí pongo, por ejemplo, 1, 2 y 3 nada más. Y fíjense que puse 3 cosas nada más. Cuando doy confirmar, una vez que terminé de cargar, automáticamente me dice que la cantidad de caracteres no es válida. Fíjense que no me apareció cuando le hice clic, sino cuando cuando hago clic afuera del formulario, cuando ya lo cargué. Esa es la diferencia del otro método que se llama onFocus, perdón. El anterior que vimos era el onFocus, que era, le hacemos clic y se borra, o por ejemplo, se activa cuando le hago clic. Y en onBlur, que es este que está aquí, ¿dónde está? Acá. Este que está aquí, lo que hace es activa el JavaScript una vez que salí fuera del campo del formulario. Por eso es que me sale la cantidad de caracteres, no es válida. Esa es la diferencia, ¿no? Son como dos funcionalidades que permiten llamar a un JavaScript desde un formulario. Una es previamente a que se cargue la información y la otra es posteriori que se haya cargado la información. En este caso, onBlur hace eso, ¿no? Después de que se... Bien, entonces, allí está ahí solamente, fíjense que, bueno, no tenemos toda la funcionalidad porque la idea era que si yo cargaba con, por ejemplo, 2 caracteres nada más el password, me dice que la cantidad no es válida, pero también me tendría que haber salido si es más de 20, ¿no? Entonces aquí en las condiciones simplemente le agregamos otro más que diga con un OR, que sería con los 2 palitos, ¿no? OR control.value.length. Esto sea mayor a 20. Entonces, en el caso que sea inferior a 7 o mayor a 20, tendría que salir el cartelito este que es inválida, ¿no? Esa sería las condiciones. A ver, probamos nuevamente, ponemos un usuario y ponemos un password de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Bueno, ahí le metí un montón. Creo que hay más de 20. Hago clic acá afuera y automáticamente la cantidad no es válida. ¿Ven? Entonces, ya allí me sigue saliendo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar un par. A ver qué pasa. Y ahí no pasa nada. Evidentemente, está bien, dentro del tamaño permitido. Y podríamos
poner menos y automáticamente nuevamente sale el cartel que no es válido. El tamaño, cantidad de caracteres no es válido. Bien, así es como puedo utilizar, ¿no es cierto?, estos dos métodos interesantes que conocimos hoy, que son el método onBlur, que llama a la función de JavaScript que me haga falta luego de cargar el formulario, y la que vimos anterior, que era onFocus, lo que hace es previamente a que se cargue el usuario. Uno haciendo clic, al hacer clic se activa, y el otro es luego de que se cargó el formulario. Esa es la diferencia. Van de la mano los dos siempre, ¿no? Bueno, allí tenemos entonces el ejercicio número 66 resuelto. ¿Consultas, dudas hasta aquí? No vamos a otra cosa. Bueno, vamos al otro ejercicio. ¿Qué dice este ejercicio? Denme un segundito. Dice el ejercicio que sigue, hacemos ejercicio número 66, el número 67. Bueno, nuevamente creamos un archivo HTML básico y aquí lo que hacemos es ponemos en un comentario lo que tiene que realizarse como ejercicio, ¿no? Dice confeccionar una página de visitas a un sitio, solicitar ingresar el nombre de una persona, su mail y los comentarios con un textariano. Mostrar luego llamado a la función alert los datos ingresados. Entonces tenemos que confeccionar una página de visitas, sería un formulario hablando mal y pronto, donde pedimos que se ingrese el nombre de una persona, su email y los comentarios que desea dejar. Una vez que hagamos clic en el botón enviar, me tiene que salir toda esa información en el alert, todos los datos ingresados, ¿no? Es bastante, relativamente sencillo la idea, ¿no?, de todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos en claro eso, vamos a crear el formulario para poder cargar esto. Bueno, ahí apago esto y si no, después me da error y eso es lo que no entendía que estaba sucediendo. Bueno, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tengo que crear un formulario de entrada, ¿no? Form action, y dentro del formulario, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que ingresar el nombre de la persona, su email y los comentarios. Nombre, bueno, con un label. Podemos usar label o podemos usar otro tipo de... No hay problema en ese sentido, ¿no? Y allí adentro decimos ingrese el nombre. Y aquí al costado, ¿no es cierto?, el campo de texto donde va a ingresar el nombre del usuario. Lo que vamos a hacer aquí es, antes que nada, poner ID nombre. Borramos name porque no lo vamos a utilizar, que es una variable, ¿no? Hacemos un salto de línea para que no quede pegado. Ya tenemos, ¿no es cierto?, aquí ya tenemos el ingrese su nombre. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar, ¿qué cosa? Que nos pide más, el email, ¿no? Vamos a correr esto acá por el costado. Vamos a hacer un espacio
y vamos a poner acá al lado la página que vaya apareciendo para que se vaya viendo cómo lo vamos codificando. Entonces quedaría bien prolijo, y de esta manera ahí podemos ir trabajando y vamos viendo simultáneamente cómo queda todo. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, ingresé el nombre. ¿Qué más nos faltaría? Vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con un label. Vamos a ingresar, ¿qué cosa? El email. Acá al costado también tenemos un input type email, y entonces como ID le ponemos mail y ponemos aquí un salto de línea que no quede pegado. Ahí ya está quedando como es debido, ¿no? Ingrese su email, ingrese su nombre. Hasta ahí todo bien. Bueno, ¿qué más nos pedía? Ahí tenemos que ingresar, ¿qué cosa? Y los comentarios, ¿no? Ingrese los comentarios con un text tarea. Comentarios no es un tipo de input, es un campo que se llama text tarea, y name borramos, que no es una variable. Acá ponemos comentario. Cantidad de columnas 30. Filas 10, y allí se cierra, ¿no? Entonces ahí me quedaría la cajita de comentarios. Lo que podemos hacer aquí abajo es poner una etiqueta con un label que diga comentarios. Entonces, fíjense, me quedaría así. Y ahora me faltaría el botón para enviar toda la información, ¿no? Entonces acá un break para que haga un salto de línea y un input type button, con lo cual enviar. Y allí me quedaría, ¿no es cierto?, ya mi formulario realmente ya medio completito como para ir trabajando, ¿no? Bueno, tengo el email, el nombre, perdón, el email, el comentario y luego enviar. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Dice, confeccionar, ¿no es cierto?, una página de visita de un sitio, solicitar, ingresar el nombre de una persona, su mail, comentarios, y luego mostrar, llamado a la función leer, los datos ingresados. Bueno, simplemente lo que tiene que salir es que al hacer enviar, ¿no es cierto?, me salga, ¿qué cosa? Me salga un cartelito a leer, allí con toda la información que uno necesita, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a crear la función JavaScript que va a activar, ¿no es cierto?, todo eso. Script. Bien, ahí dentro, trabajamos nuevamente acá dentro del HTML para que quede de cierta manera un poco más prolijo, porque es chico el script que tenemos que hacer. Función, ¿no es cierto? Mostrar datos, por darle un nombre a la función. Mostrar datos. Allí, entonces, de esta manera, yo lo que estoy haciendo es escribiendo una función en JavaScript que cuando yo dé clic en el botón, en este botón, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es activar, ¿no es cierto?, toda esa información. Acá, para poder enlazar este formulario, como ya sabemos, con la función que muestra los datos, tenemos que dentro, ¿no es cierto?, acá del botón poner onClick. Vamos a decirle onClick. ¿Qué es lo que vamos a hacer onClick? Vamos a llamar a la función JavaScript mostrar datos. Ahí está. Cuando le dé clic al botón me tendría que mostrar datos. Acá dentro de la función mostrar datos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir capturando los valores que tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Tenemos que mostrar el nombre. Entonces decimos acá,
por ejemplo, alert con un alert, y dentro del alert podemos mostrar, por ejemplo, lo que haya dentro del campo nombre. Al principio lo vamos a mostrar el nombre nada más y después vamos a ver cómo le vamos agregando todo. Entonces, por ejemplo, cómo capturamos lo que hay dentro de lo que hay dentro de nombre. Entonces sería document get element by ID, porque vamos a llamar al identificador nombre, ¿no es cierto? Get element by ID, y allí, ¿no es cierto?, ponemos get element by ID y le ponemos, ¿no es cierto?, el nombre del campo donde queremos buscar. Nombre.value. Allí automáticamente estamos llamando a lo que muestra, ¿no es cierto?, este campito de texto. Ponemos algún valor acá, escribimos algo y enviamos. Y ahí automáticamente está funcionando. Acá me estoy olvidando que va entre comillas. Perdón. El nombre del campo que tengo que reclamar va entre comillas. Si no, no funciona. Escribimos algún comentario y enviar. Bueno. Deme un segundito. Bueno, voy a cerrar esto nuevamente, lo voy a volver a abrir, a ver si lo toma. Porque tendría que capturar el nombre por lo menos para hacer el alerta. Vamos a guardar por lo menos una variable. Vamos a ver si lo toma allí. Y el problema no estaba allí, había sido que estaba mal escrita la función. Así no nos iba a dar nunca. Ahora tendría que funcionar. Ahí está. Sí, estaba mal escrita la función. Todo por no usar la consola. Pero bueno, el asunto es que ya está enlazado. Lo que me pide que me mostrar, ¿no es cierto?, los datos ingresados. En este caso particular, estamos mostrando el nombre. Nos pide que mostremos, por ejemplo, el email. Creamos una variable que se llame email con un document. Que obtengamos el elemento por identificador, get element by ID, y el nombre, ¿no es cierto?, del ID que tenemos, que en este caso el campo es email. Y obtenemos el valor que haya allí adentro, ¿no? Bueno, por último tenemos, ¿no es cierto?, let comentario, que va a ser igual a qué cosa, lo que capturemos dentro del campo de texto, document.getElement by ID, y allí adentro lo que vamos a capturar, ¿no es cierto?, el nombre del identificador, que sería comentario. .value. Bueno, lo que nos faltaría en el text area acá, comentarios sería en todo caso. Y aquí lo que vamos a mostrar es, vamos a concatenar nombre más espacios más, ¿qué cosa? Email más espacio
más los comentarios dichos, justamente. Bueno, en teoría allí tendría que mostrarme toda esta historia, ¿no? Y ahí está. Estamos dando el nombre, el email y el comentario. Así es como, digamos, lo diseñamos de cierta manera. Bien. Entonces, aquí lo que podemos hacer en este ejercicio, por ejemplo, ¿no? Mejorar esto y en vez, por ejemplo, si hacemos clic acá, a ver, lo vamos a actualizar esto. Por ejemplo, en vez de ingresar el nombre, eso esté dentro de los, por ejemplo, de los o de textos, sin necesidad de usar un label. De esta manera, podemos hacer que se borre esos campitos de texto cuando, ¿no es cierto?, pongamos el nombre sin utilizar un nombre. Eso lo podríamos hacer de esta manera. Por ejemplo, ingrese su nombre, borramos el label. Nos borramos a esto, borramos el label de email también, por ejemplo. Y acá ponemos como value nombre, puntos. Y acá en email también ponemos como value. Ponemos email. Entonces fíjense que me quedaría así, ¿no? Ahora lo que yo tendría que hacer es, ya que estamos, o para aplicar lo que vimos anteriormente, es crear acá una función que se va a llamar, ¿no es cierto?, limpiar. Vamos a, primero que nada, function, limpiar campo, ¿cierto? Vamos a darle como variable control y allí lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, lo siguiente, como hicimos anteriormente, ¿no? Cuando hagamos clic acá dentro del campito que dice nombre, se tendría que borrar nombre. Cuando hagamos clic acá en email, se tendría que borrar, por ejemplo, el texto que dice email, porque como no tenemos etiqueta, estamos usando esta función que le deja mucho más profesional, ¿no? En este caso, quedaría, ¿no es cierto?, aquí en función limpiar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente esta función que hace limpiar campo, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, que el control.value sea igual a qué cosa, o unas comillas en blanco, no tenga nada. Y acá lo que ponemos, como habíamos hecho, ¿dónde está? Acá está el campo de texto, ¿no? En nombre, en ID nombre, ¿no es cierto?, que cuando tengamos un onFocus de esto, cuando hagamos clic allí, en otras palabras, se active la función de JavaScript que se llama limpiar campos o campo. Y lo que haya allí adentro, ponemos un this. Entonces, de esta manera, fíjense que cuando ya haga clic acá, automáticamente se borró nombre. Y lo mismo tendría que hacer para email, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá en email, ¿dónde está email? Acá, también le ponemos que en onFocus se iguala, ahí está igual, limpiar campo. ¿Qué cosa? Lo que hay adentro. Entonces, de esa manera, cuando haga clic acá en email, se borra y este también se borra, ¿no? Podríamos, ya que estamos en el baile, hacer una funcioncita en JavaScript que cuando el usuario acá, bueno, ingresó el nombre, ingresó el email y no me puso ningún comentario, bueno, envía y va a salir todo esto acá, ¿no? Está todo bien, pero no, que digamos aparezca una alerta y diga llene el campo de comentarios o llene, ¿no es cierto?, todos los campos, le aparezca una alerta avisándole que no están llenos todos los campos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una función acá que diga que se llama, ¿no es cierto?, chequear función, chequear
chequear formulario. Y le pasamos el control, ¿no es cierto? También. Y lo que va a hacer esto es, ¿no es cierto? Va a verificar que salga un cartelito acá, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? No hay nada dentro de el comentario, si, o sea, si esta variable que se llama comentario, que captura todo lo que hay ahí adentro, está vacío, si comentario es igual a espacio en blanco, o sea, comillas, comillas, entonces allí tendríamos que emitir una alerta, alert, que va a decir llene todos los campos. Entonces se emitiría ese alerta, ¿no? Y cuando lo activamos a eso, no en un on click, sino sería en un on blur, es decir, si no se escribió nada. Acá entonces ponemos, ¿no es cierto?, text area y de comentarios, y ponemos, ¿no es cierto?, on blur, y llamamos, ¿no es cierto?, a la función que se va a llamar chequear. ¿Qué cosa es? Bien. En teoría, esto tendría que ir funcionando todo. Vamos a poner nombre, email, y allí no pongo nada, y enviar, ahí automáticamente me tendría que salir el comentario. No puse nada, no sé por qué no está llamando, a ver si está mal el nombre. Bueno, en teoría ya todo tendría que estar funcionando. Me voy a enviar ahora sí. Pero la idea es justamente que me chequee, ¿no? Bueno, gente, estamos en horario de recreo. Hacemos una pausita de unos 5 o 7 minutitos y las menos 20 volvemos nuevamente. Hay un evento particular que se utiliza, ¿no es cierto?, en programación en JavaScript sobre todo, que se llama este evento, ¿no es cierto? Estamos viendo los distintos eventos, onBlur, onFocus, ¿no es cierto? Y tenemos un evento particular que se llama onLoad en castellano. Vamos a traducirlo así en criollo, ¿no? Y este evento lo que permite es, ¿no es cierto?, poner foco de atención a algo particular de la programación de un sitio cuando se terminó de cargar la página. Esa es la idea de este. Vamos a cerrar esto y cerramos acá ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y ahí vamos a aplicar bien el tema del evento onLoad. Cerramos esto, ponemos un index tranquilamente. Index HTML, creamos un archivo HTML y lo que sirve, ¿no es cierto?, es ¿para qué sirve el elemento onLoad? Se ejecuta al final de la carga de una página del navegador y sirve, ¿no es cierto?, para que se dispare un evento cuando todos los elementos de HTML, o sea, cuando todo el código HTML se haya cargado, cuando ya esté en el navegador cargado, se haya descargado todo de internet y se pueda mostrar la página. Cuando se terminó de descargar todos los recursos, ¿no es cierto?, imágenes, todo, ¿no?, se cargó toda una página, entonces allí automáticamente cuando se terminó de cargar la página se activa este evento que se llama onLoad, es decir, en la carga, sobre la carga. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a hacer un formulario, un form, y borramos selection porque no tenemos base de datos todavía, ¿no es cierto? Y en este formulario vamos a poner, por ejemplo, ingrese, no hacemos algo muy fácil, ingrese su nombre, los puntos,
Y con un input type text ponemos, ¿no es cierto?, la variable name no la usamos, ponemos nombre. Bien, salto de línea, un break. Después ponemos, por ejemplo, ingrese su edad. Bien, con un input text también borramos name y ponemos acá edad. Bueno, ¿qué más? Ponemos un salto de línea y le ponemos un botoncito, input button, y como nombre confirma. Confirma, ¿no es cierto? Bueno, si vemos esto, cómo va quedando, es un formulario muy sencillito, ¿cierto? Y vemos que me queda ingrese su nombre, ingrese su edad y confirma. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a crear una función. Vamos a crear una función, por ejemplo, que cuando se cargue la página, cuando se muestre esta página, haya cargado todo el HTML, el formulario, las imágenes, los colores, todo, que automáticamente se ponga el cursor en el campo de texto para llenar el nombre. ¿Ah? Por ejemplo, queremos hacer eso. Queremos que automáticamente, una vez que se cargó la página, se ponga el cursor listo esperando que el usuario ingrese el nombre en este campo. Podría ser en edad también, podría ser en edad, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, ya que se cargó la página, podemos decirle que automáticamente se ponga el cursor allí adentro esperando, ¿no? Ese es el chiste, ¿no es cierto?, de utilizar el método, ¿no es cierto?, el evento que se llama onload. Bueno, ahora ya tenemos el formulario cargado, vamos a crear la función de JavaScript que va a permitir que se ponga el cursor automáticamente en el campito de texto de edad. Entonces escribimos acá script, dentro de script vamos a escribir function, una función que se va a llamar activar, por darle un nombre, ¿no es cierto?, activar campo. Vamos a poner el nombre que uno quiera, ¿no? Activar campo por darle un nombre y decimos document punto get element by id y el nombre del elemento al cual hacemos referencia, que es el campito texto. Y ahora, en vez de decir value, que me va a otorgar el valor que hay adentro, vamos a decirle focus, que es un método que me va a enfocar, sería la traducción, me va a enfocar en ese campo de texto particular, ¿no? Esa es la idea de. Entonces, si corremos nuevamente, a ver, vemos la página, vemos que cargo esto nuevamente y vemos que automáticamente se tiene que enfocar en qué cosa, en el campo nombre. Vamos a ver si está escrito bien todo. Función activar campo, botón value confirmar y veamos aquí, hay algo que me está faltando. Acá como lo que queremos es que se cargue toda la página, me estaba olvidando de eso, estamos haciendo mención a todo el cuerpo de la página. Entonces aquí en la etiqueta body lo que vamos a hacer es, acá adentro vamos a decir que en la carga de todo, onload, en la carga de todo eso, se active ¿qué cosa? La función activar campo de JavaScript que hicimos allí abajo. Entonces en la carga de todo el cuerpo, quiero que automáticamente me salga, se ponga en foco ese campito de. A ver un poquito cómo quedaría. Ahí ven que automáticamente, fíjense cómo ya se pintó de negro y automáticamente al cargar la página la refresco, automáticamente me hace foco en el campo de texto nombre, ¿no? Tranquilamente podría haber sido edad, ¿no? Si a mí me interesa que se haga foco al cargar la página en el campo de edad, entonces allí podría ver, fíjense, me hace foco al cargar la página, la refresco
y me aparece haciendo foco en este campo particular, porque es el que quiero que como que haga énfasis, ¿no? Lo interesante sería primero el nombre. Queda esperando, vamos a ponerle nuevamente el nombre, y vamos a ver que efectivamente queda esperando, ¿no es cierto?, allí en nombre. Cargo la página y ya al cargar automáticamente ya me está esperando allí. Podría ser también, ¿no es cierto?, en vez de activar campo, podríamos crear una función que dé un alert y diga una bienvenida, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, función bienvenida. Y lo que va a hacer esta bienvenida es crear una alerta nomás. No va a ser mucha ciencia. Va a decir bienvenido a JavaScript. Y acá en el onload, lo que va a hacer es que una vez que se termine de cargar la página, en vez de ser activar campos, que es lo que hace foco en eso, va a ser foco en la carga en la función bienvenida. Vamos a escribir bien porque está mal acá. Bienvenido. Va a ser, ¿no es cierto?, llamada a esa funcióncita. Si vemos acá, bienvenido a JavaScript, ven automáticamente y ahí se carga. Lo activo nuevamente, sale ese cartel cuando empieza la página a cargarse, le doy clic y me muestra todo lo demás. Porque yo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es que me salga ese cartel cuando se termina de cargar el cuerpo de la página HTML. ¿Ah? Esa es la idea, ¿no es cierto?, del evento que se llama onload. Onload, ¿no? Bien. El ejercicio 69 hace mención a eso justamente, ¿no? Dice, confeccionar una página que muestre un mensaje con la función alerta inmediatamente después de que se cargue. Bien, les voy a dar unos minutitos para que lo intenten hacer ustedes, a ver qué les sale. Es muy parecido a esto que hicimos. Bien, continuamos entonces el ejercicio 69 que dice, creamos el ejercicio 69. 69.html. Bien, ¿qué dice esto? Creamos un HTML básico. Dentro de este HTML lo que nos pide es, con un comentario, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir en el comentario el enunciado del ejercicio, ¿no? Si copio mal esto, lo vamos a hacer nuevamente. Confeccionar una página que muestre un mensaje con la función alert inmediatamente después de que se cargue, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá, esto también, cuando tenemos que, se tiene que activar una acción, ¿no es cierto?, una tarea, una vez que se carga la página, el HTML de la página en el navegador, recordemos que tenemos que utilizar el evento o el método onload, ¿no es cierto?, que nos permite que sobre la carga se ejecute una acción de JavaScript. Esa es la idea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, acá creamos una página simple, ¿no? Esto no sería ni un formulario. Escribimos un H1, digamos, ejemplo de una página principal. Después, con un H2 ponemos, ¿no es cierto?, noticias destacadas. Y aquí dentro de un párrafo ponemos, ¿no es cierto?, un texto, ¿no es cierto?, que es el que se va a mostrar dentro del párrafo. Vamos a hacer un poco más con un loren. Recuerden que el loren lo que hace es llena con una frase en latín para que no quede tan pelado, ¿no? Bueno, acá
Voy a cerrar el... Ahí estaría. Cierro acá. JavaScript. Bueno, cierro esto, ¿no es cierto? Para que no... Si no... Ahí está. Noticias destacadas, no sé, por ejemplo, una página principal. Noticia destacada y es lo que me está apareciendo. Y yo lo que quiero es que una vez que cargue todo esto, ¿no? Podemos duplicar esto para que quede un poco más completo, ¿no? Lo que buscamos es que cuando cargue toda esta página me aparezca el alert, ¿no es cierto? Aquí con un mensajito que diga, por ejemplo, bienvenida, ¿no? Algo así nos estaba pidiendo el ejemplo, ¿no? Porque decía, seleccionar una página y muestra un mensaje que la funcionará inmediatamente una vez que se cargue, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora tenemos que programar el JavaScript. Ahora un poquito para que quede un poco más prolijo esto. Bueno, acá dentro del body escribimos script. Dentro de script tenemos que escribir el programita que nos va justamente a mostrar esa alerta, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Vamos a llamarle, ¿no es cierto? Función, es una función de JavaScript y podemos llamarle, ¿no es cierto? Mensaje. Mensaje, por ponerle. Y podemos allí adentro de ese script escribir una alerta. Alert, ¿no es cierto? Y dentro de la mensaje, ¿no es cierto? Bienvenidos a la página de noticias. Entonces lo que buscamos es que una vez que se cargue la página esta, fíjense que si la refresco no pasa nada, me muestra la página. Esto lo hace instantáneamente. Tengan en cuenta que cuando esto carga desde un servidor de internet es un poquito más lerda la historia, ¿no? A veces tarda un poco en cargar los colores, la imagen, el tipo de fuente. No es tan instantáneo así como lo vemos, ¿no? Entonces yo refresco esto y acá me parece instantáneo porque estamos en la misma computadora. Pero si fuese a través de internet esto tardaría un poco, ¿no? Y lo que buscamos es que una vez que se cargue toda la página, se muestra un cartelito que diga bienvenido. Donde ponemos, ¿no es cierto?, un evento para que se active eso. Eso lo tenemos que encontrar aquí en el body. ¿Por qué en el body? Porque el cuerpo de la página sería toda la página principal, ¿cierto? Entonces, aquí en el cuerpo de la página, decimos que en la carga, onload, en la carga, ¿no es cierto?, de la página, se active ¿qué cosa? La función de JavaScript, esta que está aquí abajo, que creamos, que se llama mensaje. Mensaje, ¿no? Que se active esa función. Entonces, fíjense que ahora ya se refrescó automáticamente y me dice bienvenido a la página de noticias. Aceptar. Y ahí recién me carga todo lo que tiene que decir. Entonces, si yo lo refresco, automáticamente lo primero que me dice bienvenido a la página de noticias y luego me muestra todo eso. Este evento que se llama onload, acá nosotros simplemente lo estamos utilizando para mostrar un mensajito. Pero muchas veces cuando entramos a una página de un blog de noticias o lo que sea, este evento lo que hace es me hace que me lleva a otro sitio que da publicidad y todo. Todas esas publicidades que se cargan cuando uno entra a un sitio de internet están dominadas por este tipo de eventos. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, vemos acá la página de Cadena 3 y vemos que automáticamente ahí está cargando la página, pero no me va a mostrar todas las noticias de una. Al rato que termine de cargar todas las noticias, ahí está cargando todavía, va a saltar un cartelito con alguna publicidad. Ahí es donde se activa ese evento que se llama onload. Es decir, al terminar de cargar la página, que muestre algo, por ejemplo una publicidad o lo que sea, ¿no? Pero tengan en cuenta justamente que muchas veces los servidores son lerdos. Ahí se terminó de cargar.
Y bueno, ahí apareció la publicidad. Es decir, lo que busca justamente esto, Refresh, por ejemplo, lo que busca este evento es que una vez que se cargue la página, me muestra alguna publicidad, algún evento. Otro que suele ser muy evidente es, por ejemplo, algunas páginas un poco más profesionales, como Clarín. Clarín también tiene lo mismo. Por dar ejemplos, páginas comunes más conocidas, ¿no? Una vez que termina de cargarse toda la página, esto tarda un rato, ¿no? Porque viene desde un servidor, no es instantáneo. Ahí todavía se está cargando. Seguramente va a mostrar o un cartelito o una alerta o algún video. Algo se va a activar una vez que termina. Ahí se terminó. Y por ejemplo me cargó todo este formulario. Y me permite, ¿no es cierto? Es también lo que controla, por ejemplo, cuando queremos entrar en estas noticias que son así como exclusivas de suscriptores. Se chequea que sea de un suscriptor fijo. Por ejemplo, quiero entrar a esta noticia, carga la página, pero chequea que sea de suscriptor, ¿no es cierto? Se chequea que esté logueado, que haya un login, es decir, un usuario, una contraseña, y automáticamente la función de JavaScript lo que va a hacer es va a devolver un nulo, es decir, no está logueado, listo, te manda a loguearte. O por ejemplo, en este caso, creo que me pide que me suscriba, ¿no es cierto?, como cliente para ver este tipo de noticias como más complementarias, ¿no? Bueno, acá en este caso particular me está mostrando un video, una presentación, etc. Pero la idea de OnLoad siempre es eso, ¿no? Como acá lo hicimos algo sencillo, ¿no? Que me muestre una alerta, pero podría ser o ir a una página o activar un video, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea principal del evento OnLoad. Bueno, continuamos entonces. Ya conocemos entonces el evento OnLoad. Vamos a ver otro ejercicio. Lo de Outlook y demás lo vamos a dejar porque es más para correo electrónico y no lo vamos a utilizar nosotros. Bien. Después tenemos de pantallas, screen, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, que nos dice confeccionar un programa que al presionar un botón aparezca una ventana que ocupe todo el ancho del monitor y la mitad de su altura. A ver, cierro esto. Hacemos este ejercicio, cierro acá el servidor. Este ejercicio es el ejercicio 72, ¿no? Entonces, ejercicio 72.html. Entonces, acá tenemos el ejercicio 72 de HTML. Creamos una estructura básica de HTML. Bárbaro. Luego de eso, ¿no es cierto?, nos pide que confeccionemos un programa que al presionar un botón, vamos a poner acá el enunciado, porque si no estamos hablando en falso. Bien, esto es ejercicio 72. Este es otro evento, ¿no? Es OnScript, otro evento interesante en JavaScript, ¿no? Que activa, ¿no es cierto?, controles de la ventana y del navegador. Dice confeccionar un programa que al presionar un botón aparezca una ventana que ocupe todo el ancho del monitor y la mitad de su altura. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, creamos el HTML básico. Vamos a crear un formulario donde haya, porque si no hay formulario no hay botones, así de simple. Sí o sí, cada vez que necesitamos que haya algún botón que esté trabajando, laburando dentro de la página web, necesitamos que
esté incluido ese botón dentro de un formulario. Recordemos que los botones sueltos así no funcionan. Los botones siempre son parte de algún formulario en sí, por más chiquito que este sea. Si no, no funcionan dentro del navegador. Entonces creamos un formulario básico, ¿no? Un form. Sacamos el action nuevamente. De momento sacamos action porque no trabajamos con bases de datos ni con servidores todavía. Entonces, bueno, acá tenemos el formulario. Ya está aquí chiquitito. Y simplemente vamos a poner un botón que diga abrir ventana dentro de este formulario. No va a hacer otra cosa más que un input button. Bueno, ¿qué va a decir? De tipo botón, value, que es lo que va a decir el value, abrir ventana. Por decir algo, ¿no? Va a decir eso el botón. Y cuando le haga clic, seguramente va a activar alguna función. Ya vamos a ponerle el nombre de la función que se va a activar. Si lo queremos ver cómo va a quedar esto me va a quedar simplemente una cosa sencillita así, ¿no? Es una ventana que tiene un botoncito. Yo cuando haga clic acá me tendría que abrir otra ventana. Esa es la idea básica de este ejercicio. Bueno, ahí estaría el formulario básico, pelado, ¿no? Que simplemente lo creamos para crear el botón. Ahora lo que vamos a hacer allí adentro, ¿no es cierto? Es crear el JavaScript que corresponda, ¿no es cierto? Que active ese botón. Y vamos a llamar allí adentro, vamos a crear una función, que es la que va a hacer esa tarea, ¿no? Vamos a llamarle a esa función abrir ventana. Bueno, abrir ventana. Le llamamos así a esa funcioncita. ¿Qué es lo que va a hacer esa función de script? Y lo que dice su nombre, ¿no? Tiene que abrir una ventana. Otra cosa no le vamos a pedir. Entonces, esta función que se llama abrir ventana es la que tenemos que meterle acá, donde anda, acá. Cuando hagamos clic en el botón, tiene que hacer mención a la función abrir ventana. Si no, medio como que no se va a abrir nada. Ahora sí, el formulario este básico está enlazado con este script. Bueno, ahora viene la magia de todo esto, que justamente es que se abra la mitad como dice el enunciado, que aparezca una ventana que ocupe toda la mitad del ancho del mono. Entonces, vamos antes que nada a crear una variable auxiliar que se va a llamar ventana. Creo una variable auxiliar que se va a llamar ventana. Bien, ¿y qué es lo que va a hacer esa ventana? Hay una función nativa de JavaScript, así como está onLoad, onClick, onBlur, onFocus, etcétera, que abre una ventana. Esa función nativa de JavaScript, es un método nativo de JavaScript, se llama Open. No se esmeraron, no hay mucha ciencia, Open. Y Open lo que tiene que hacer es, justamente uno le tiene que pasar un par de parámetros a esta función. Fíjense que cuando pongo el mouse arriba de la palabra Open, ya me dice que tengo que poner la dirección que quiero que se abra, ¿no es cierto? La cadena de texto que quiero que se abra, el tamaño, ¿no es cierto? Y algunas características más de la ventana en sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a poner espacio, comillas, comillas, porque no quiero que se vaya a ningún lado más que se abra vacía la ventana. Bueno, comillas, comillas, porque recordemos que cuando pongo open, tengo que poner la dirección web, ¿no es cierto? El objetivo de esa dirección web y, ¿no es cierto?, todo el tamaño y la dimensión que quiero que tenga esa ventana. Acá no quiero que se vaya a ningún lado, simplemente le pongo comillas, comillas, porque no quiero que se dirija a ningún sitio diferente. Ahora queríamos poner el ancho de la ventana. El ancho se escribe con la palabra width. Width igual. Y allí le ponemos
como dimensión a width más screen punto available width, ancho disponible, ¿cierto? Ahí le decimos que se abra con el ancho disponible. Vamos a ver cómo quedó esto. Entonces, si vemos hasta acá, hacemos clic acá en abrir ventana y automáticamente ya se abrió la ventanita que dije, ¿no? Abrimos, hacemos clic y ahí cada vez que haga clic se va a abrir otro. Fíjense, se abren un montón de ventanas aquí. Bueno, y que me pida que ocupe todo el ancho, me pedía. Bueno, entonces, a ver, si abro todo esto así, abrir ventana, ahí me sale nuevamente con la misma dimensión. Le vamos a poner acá screen ancho disponible. También le podría poner el alto disponible que tenga la ventana. Ahí le sumamos, ¿no es cierto?, el alto disponible, que sería height GTH igual más screen, que es pantalla, punto available height. Estamos diciendo que sea el alto disponible. Este sería el ancho disponible. Y como era la mitad, es todo esto dividido 2. Bueno, con eso ya automáticamente ya estaría, ¿no es cierto?, yo abriendo una nueva ventana con lo que me estén pidiendo. Bueno, en algunos navegadores como este por ejemplo es el Opera, no está totalmente funcionando perfecto, ¿no? Simplemente lo único que hace, me abre la ventana y chao. Pero no le puedo configurar el tamaño ni nada, tendría que entrar a hacer una configuración mucho más exhaustiva, ¿no? Porque si se fijan, me va a decir que comandos no disponibles y demás. No todos los navegadores admiten todas las funciones, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, este navegador que es Opera, que es bastante rápido y útil, pero si le hago clic acá, automáticamente no me da ningún error ni nada, pero tampoco me abre la mitad y tampoco lo abre el ancho ni el máximo ni nada como necesitábamos. Hay que tener en cuenta que se debe justamente a eso, que no todos los navegadores tienen todos los servicios, digamos, funcionales completamente. Por allí en el Edge, habría que probarlo en el Edge o en el Chrome para ver cómo queda finalmente este evento, ¿no?, que me permite abrir. Lo que tiene también aquí es que si yo le quito esto en Open, yo allí, por ejemplo, podría poner www.google.com y en teoría me tendría que llevar a esa dirección. Y esto está todo ok. Bueno, tendría que poner acá http creo que tengo que poner toda la ruta, no recuerdo en este momento, pero tendría que después me fijo bien cuál es el comando correcto. Creo que hay que poner bien la URL separada y toda la historia. Creo que se ponía primero así con el servidor. Bueno, no me acuerdo en este momento, pero había una forma de que directamente, o sea, acá yo pueda gestionar el tipo de apertura que quiero que se cree, ¿no? Fíjense que cuando pongo acá el mouse, automáticamente me pide el URL, la dirección y el objetivo de esa dirección. Esa sería una forma de direccionarse. Sí o sí, por ahí es útil que esto esté direccionado en una variable, porque tranquilamente podríamos trabajar con una función neta y nativa de JavaScript sin necesidad de una variable. Pero bueno, eso allí, por ejemplo, lo que hago es para que me abre en una ventana. No tengo ningún target ni nada. Está abriendo en otra ventana. Bueno, ahí estaría, ¿no es cierto?, con el elemento window, ¿no? Screen del elemento window. Creo que
hay varios métodos para entender acá que para el objeto open hay que tener en cuenta que son alto disponible, ancho disponible, color alto y profundidad, ¿no? Uno puede poner todos esos chiches cuando uno esté trabajando con digamos, con el método open. Eso es como para tener referencia. Bien, a ver qué más nos falta. Este es el ejercicio 72. Tenemos el 73, confeccionar una clase llamada suma. Bueno, acá ya terminamos con los eventos. Estos eran como los más importantes, digamos, que vimos. Pero hay muchos más eventos, ¿no? Está el objeto, por ejemplo, Navigator, parece gracioso, Terminator Navigator, y lo que hace es activa las cookies, por ejemplo. Uno va aprendiendo los distintos eventos en función a lo que va necesitando, ¿no? Que se activen las cookies. Las cookies son como los archivos en donde se guardan, por ejemplo, los datos de la navegación, de la contraseña, del usuario, y eso que se carga todo automáticamente cuando creamos un formulario, ¿no? Tenemos otros eventos que muestran el historial que navegamos, etcétera. Hay una infinidad de eventos que muestran JavaScript. Acá nosotros vimos algunos básicos nada más que se utilizan mucho, que todos los días los vemos, ¿no? Como por ejemplo ese que carga la pantalla con las publicidades cuando se termina de cargar, el de hacer énfasis en un campo particular de un formulario. ¿Qué otra cosa más vimos? Bueno, vimos varias cosas, ¿no? OnBlur, que sería después de que se cargó los datos. OnFocus, cuando se carga, cuando hago clic en el navegador. Y el OnLoad, que es después de la carga de toda la página. Esos son los que particularmente veo que son los que más se utilizan en el día a día, digamos. Hay otros más, les repito, hay un montón, hay muchísimos eventos, pero uno va aprendiendo en función, digamos, a lo que va necesitando, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Bien, bueno, ¿qué tenemos acá? Para ir terminando, tenemos que crear una clase. El ejercicio 73, ya dejamos de lado los eventos y nos pide, ¿no es cierto?, que creemos una clase llamada suma, que contenga dos atributos, valor 1 y valor 2, tres métodos, cargar valor 2, retornar resultado e implementar la clase suma. Bien. Veamos si tenemos tiempo para hacer esto. Vamos a plantear un modelo de esto porque tenemos que recapitular un poquito el tema de clases, ¿no? Vamos aquí para poder trabajar con el tema de clases. Lo que vamos a hacer es, antes que nada de trabajar con el tema de clases, recordemos que es útil separar ya el script cuando va a ser un poco más elaborado. Hoy no vamos a tener tiempo de hacer el 73 y eso porque habla mucho, ya es un poco más elaborado, pero vamos a recordar cómo yo separaba el script de un HTML y lo trabajaba de manera separada en forma de módulo. Y de esa manera puedo trabajar con clases, con métodos, cosas así más elaboradas y no queda tan denso el HTML como lo venimos trabajando. Los scripts generalmente, como lo dice su nombre, hacen hincapié en pequeños códigos, en porciones de códigos pequeños. Si no sería un software, sería un programa, ¿no? El script hace hincapié en eso, en que sean códigos muy pequeños y ejecuten cosas repetitivas. Por eso JavaScript hace mención a eso. Es como una herencia del lenguaje Java orientado a hacer pequeñas ejecuciones repetitivas dentro del navegador. Esa es la idea de toda esta historia, ¿no? Bueno, ¿cómo escribíamos el script, o sea, el JavaScript externo? Por ejemplo, creamos un archivo externo, un archivo nuevo que se llame código, por darle nombre, código.js. Automáticamente
Visual Studio reconoce que todas las extensiones .js hacen mención a código JavaScript, ¿no? Y allí, por ejemplo, podríamos... ya tenemos, automáticamente al tener el código .js, ya tenemos el código exterior a la página, ¿no? Allí, por ejemplo, podemos escribir en una función, una clase, lo que sea, ¿no? Podemos escribir una función que se llama función, ¿no es cierto? Saludar. Y esta función saludar lo que hace es, como lo dice su nombre, emite una alerta, un alert, que va a decir hola JavaScript. Bien. Lo único que hace esta función es emitir una alerta. Bien. Ahora bien, ¿cómo yo enlazo este código JavaScript con una página HTML que está, ¿no es cierto?, en otro lado? Creo yo la página HTML. Tengo acá el index. Vamos a usar el index. Borro todo esto. Creo acá una página, esta es HTML, y la voy a enlazar con código JS. Lo que se hace es, antes de que se cierre el body, pongo script, y dentro de ese script vamos a decirle, ¿no es cierto?, que va a hacer referencia, ¿no es cierto?, a este código que está aquí. Entonces sería, ¿no es cierto?, URL o script. Deme un segundito, que me está fallando. Me está fallando ahora sí, el enchufe. Bueno, yo quiero enlazar este HTML con ese script que escribí externo, entonces simplemente acá le digo script y le decimos dónde está. Le damos el nombre, que sería código.js. Automáticamente allí ya esta página HTML se enlazó con código JS que está afuera. En el caso que este código JavaScript no está en el mismo directorio, se pone la ruta completa. Barra, código, barra, como sea, ¿no? Uno pone toda la ruta para que encuentre, ¿no es cierto?, el navegador dónde está ese código. Y allí ya la puede utilizar a la página. Si esto lo vemos, cierro esto porque no hace error. Lo ponemos acá, así. Esto lo vemos acá. Entonces podemos acá en un script aparte, ya podemos utilizar esa función que jamás la escribimos acá. Va a decir, ¿no es cierto?, saludar. Así se llama nuestra función, ¿no? La llamamos a la función y allí automáticamente ya aparece el código JavaScript. Evidentemente quedó enlazado con este otro código externo que tengo aquí afuera. Bueno, eso fue un repaso rápidamente cómo enlazábamos código. Mañana vamos a repasar todo lo de clases nuevamente. Muchas gracias, gente, por participar en la clase de hoy. Que tengan una excelente noche y mañana nuevamente nos encontramos con todo este tema de JavaScript y vamos ya en la recta final de todos estos temas para empezar con nuestro pequeño proyecto. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche.